Hola chicos, chicas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Leonardo Neira. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de desarrollo de médula espinal en una serie de videos de embriología en los que me parece importante recalcar algo primordial realmente para mí. Y es que cuando ustedes desean aprender embriología, sí o sí necesitan saber por lo menos primero anatomía. No tienes que meterte en una anatomía súper complicada con nombres feos y todo ese tipo de cosas, sino que una anatomía básica de la macroestructura justamente del órgano que deseas aprender, porque de otro modo no vas a aprender nada. De nada a mí me sirve hablarte de, oye, así se forma la sustancia blanca, así se forma la sustancia gris, cuando ni siquiera sabes cómo se ve la sustancia blanca y la sustancia gris en una médula espinal, ni siquiera te imaginas cómo es la médula espinal. Entonces, por lo menos una fotito, una revisión de la fotito, por lo menos de la médula espinal, y de esa manera es más sencillo hablarte, oye, así se forma tal cosa, ok, vamos, la embriología sí siempre se aprende así, a un nivel retrospectivo. Primero sé cómo se ve la estructura a nivel anatómico humano grande, ¿no? Un ser humano adulto, y luego regreso. Desde aquí ya tengo la estructura formada, ahora voy a ver cómo se formó entonces a nivel embriológico. Y la médula espinal es un órgano muy bonito, muy sencillo de entender para justamente empezar a aplicar esta metodología en el aprendizaje de embriología. Entonces, primero, necesito que sepan cómo se ve la médula espinal. Cuando yo estudio la médula espinal, me doy cuenta que un corte transversal, es decir, yo tengo la médula espinal así, corto, y lo veo desde arriba, ¿ok? Se ve de esta manera, ¿sí? Se ve de esta manera, en la que yo puedo encontrar, pues, que existe una estructura, ¿ok? Que parecen como dos cuernitos, una vaina así, que es un poquito más oscura que la sustancia que la rodea, ¿no? Que el ambiente que lo rodea. Y esta estructura es lo que se conoce normalmente como sustancia gris. ¿Ok? Esta sustancia gris está rodeada por una zona, una estructura o tejido mucho más blanco que esto. Por eso, la estructura que lo rodea es sustancia blanca. Generalmente, siempre hay excepciones a la regla, no es siempre, pues se va a ver de esta manera la configuración de ambas sustancias en el sistema nervioso, viendo por la parte interna la sustancia gris y la parte externa que lo rodea casi siempre es sustancia blanca. Esto cambia en órganos como por ejemplo como el cerebelo, donde la sustancia gris es más periférica y la sustancia blanca está más medial, por ejemplo. Entonces, para empezar, ahí tenemos la estructura. Date cuenta que en la parte del medio hay un huequito que se llama justamente canal central de la médula espinal. Por este orificio, porque estoy viendo un corte transversal, recuerda, esto es un orificio que básicamente va a lo largo de toda tu médula. Entonces, por aquí generalmente circula el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Es un líquido que tiene un montón de funciones, entre ellas servir como amortiguador para el sistema nervioso central, ahí tiene una función también de trofismo, ¿no? Ayuda al crecimiento de las células que están en contacto con este líquido y muchas otras funciones más. No es tema justamente de embriología, sino que es para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta sustancia gris, como ustedes pueden ver aquí, yo lo voy a dividir en dos zonas. Mira, hay unas células de color azul y unas células de color rojito, ¿no? Esas células de color azul es porque tienen diferente función. Toda esta zona, que es básicamente el asta dorsal, tiene, como ustedes ven ahí al costadito, la función de sensibilidad. ¿Sí? Ahí es para sentir, ahí se reciben estímulos, mientras que en la parte anterior, estas neuronas que están aquí tienen la función motora, es decir, una función efectora, ¿sí? De ahí nacen, como tal, funciones motrices en este caso, ¿ok? ¿Por qué? Si se supone que es la misma estructura embriológica, pues, ¿por qué tienen diferentes funciones? Y esto tiene que ver con la zona, pues, en la que se han formado. Vamos a ver nosotros ahorita más adelante que toda esta zona y esta zona de diferencia han estado expuestos a sustancias, ¿sí? Diferentes, factores de crecimiento distintos. Y al ser factores de crecimiento distintos, por ende el resultado es diferente también. ¿Ya? La parte dorsal, ¿ok? Se expuso a unas sustancias, factores de crecimiento determinados y por ende decidieron, o bueno, no es que decidieron, sino que se determinó que sean neuronas sensitivas, pero como el estímulo fue diferente aquí, en la parte ventral, entonces estas neuronas terminan siendo neuronas motoras. Que aunque ustedes sepan esta parte de cómo se ve una médula espinal, ya es bastante realmente, y es bastante entendible a partir de este punto. Miren en esta zona, vamos a ver.
Primero hablemos de los cambios macroscópicos, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros hablamos de desarrollo de médula espinal y desarrollo del sistema nervioso en general, el embrión, ya cuando yo lo veo en todo su eje longitudinal y veo los somitas, porque los somites o somitas es lo mismo, ¿ya? Sirven como un punto en el que yo me puedo referenciar. ¿Por qué? Porque a partir del cuarto somita hacia arriba se va a formar el tronco encefálico. Llámese, bueno, no solamente el tronco encefálico, es todo el encéfalo, ¿ok? Que está compuesto por tronco encefálico y el encéfalo como tal, ¿no? Que tiene, llámese lo que es mesencéfalo, el diencéfalo, el telencéfalo. Mientras que del cuarto somita hacia abajo vamos a ver formación justamente de lo que es la médula espinal. Entonces, ese es el primer dato que debemos conocer nosotros. La médula espinal se desarrolla a partir del cuarto somita hacia abajo, ¿ya? Del cuarto somita hacia abajo, para empezar. Y estas células, ¿ok? Empiezan a proliferar, son las células neuroepiteliales, ¿sí? Son las precursoras, ¿ya? Empiezan a proliferar en la quinta semana. En la quinta semana empiezan a proliferar. Y al proliferar, básicamente se ve algo como esto. Miren, como acá yo tengo mis células neuroepiteliales que están empezando a proliferar. Acá tengo unas células que están dividiéndose. Y miren cómo ese neuroepitelio empieza a formar un epitelio mucho, pero mucho más pseudoestratificado. ¿Okay? Es un pseudoestratificado. ¿Okay? Son células que se están simplemente intercalando y como los núcleos terminan a diferentes niveles, pareciera que tengo diferentes estratos, pero no es eso, sino que las células están ahí como que acomodándose como locas y terminan viéndose núcleos a diferentes niveles. ¿Okay? Por eso es un pseudo estratificado. Muy bien. Entonces empieza a crecer el famoso neuroepitelio de esa manera. ¿Qué pasa después? Cuando empiezan a proliferar, entonces, pues yo me voy a dar cuenta, ¿sí? Que se forma una capa de manto que viene a ser mi sustancia gris, ¿ok? La sustancia gris en el embrión no se le llama sustancia gris, se le llama capa de manto. Esta capa de manto, ¿ok? Da lugar, pues, doctores, a placas alares y placas basales, que serían justamente estas placas que estamos viendo aquí. Miren, toda esta zona que voy a subrayar es justamente la capa de manto y tiene dos zonas diferentes, placas alares, placas basales. Son estas placas alares, pues entonces, las que posteriormente van a ser las astas dorsales sensitivas, ¿ya? Estas van a ser las astas sensitivas. Y son estas placas basales las que posteriormente van a ser las astas motoras, ¿no? Anteriores de la médula espinal. ¿Qué más tengo? Pues que existe entre ambas zonas, tanto las placas alares como las placas basales, existe una zona que limita, que se le conoce como el surco limitante. ¿Ya? Y ese surco limitante está presente en la médula espinal, pero ya luego, mientras más subimos a nivel de la médula y pasamos al troncoencéfalo, nos vamos a dar cuenta de que el surco limitante va desapareciendo y llega un punto en el que ya no existe esta división tan clara, tan notoria entre una placa alar y una placa basal. ¿Okay? Pero eso es tema de otro video. Luego tenemos, por ejemplo, la placa de techo y la placa de piso, que son estas estructuras que están aquí. ¿Okay? Esta placa de techo y placa de piso realmente para lo que sirven es para generalmente tener un cruce de vías. Por aquí cruzan fibras, ¿ok? De un lado a otro, lo que se conoce en términos neurológicos como decusación de fibras nerviosas. ¿Ok? Punto importante, dentro de lo que es estas placas que nosotros hemos visto, ¿ya? Placas aquí, placas alares, placas basales, existe, pues, doctores, en un nivel específico, justamente entre lo que es T1, T12, es decir, toda la porción torácica de tu médula espinal y la porción L2 a L3 de la médula espinal, lo que es el asta intermedio lateral, que es de donde van a nacer o de donde se van a formar neuronas que van a dar lugar al sistema nervioso simpático. ¿Ok? El sistema nervioso simpático, recuerden que forma parte de lo que es el sistema nervioso autónomo, que tiene dos divisiones, ¿no? Simpático y parasimpático. Ya hablaremos más adelante de eso con mayor profundidad, pero es un tema muy bonito, el tema de aprender el sistema nervioso autónomo. Y luego, entonces, se genera también la capa marginal, y es a partir de la proliferación de estas células neuroepiteliales que hablamos en un principio. ¿Qué pasa? Que primero, pues,
existe este tipo de división, como vamos a ver ahorita más adelante, en el que tenemos células neuroepiteliales, ¿ok? Tenemos células neuroepiteliales, y esas células neuroepiteliales, doctores, empiezan a proliferar, a proliferar, a proliferar y generan estas placas que hemos dicho, placas alares, proliferan, forman las placas basales, y luego estas mismas células, que son neuronas básicamente, empiezan posteriormente a emitir fibras, ¿ya? A emitir fibras. Y son estas fibras, ya como sus axones, ¿sí? Principalmente sus axones, las que van a formar justamente esta sustancia blanca. Y se le llama sustancia blanca porque después estos axones van a ser mielinizados. Y la mielina tiene esta característica de ser de color ligeramente blanquecino. ¿Ok? Entonces, la capa de manto procede de las células, son cuerpos de células precursoras de neuronas, son los cuerpos de las neuronas lo que forma la capa de manto y que posteriormente se llama sustancia gris. Mientras la capa marginal, ¿ya? Mientras la capa marginal son básicamente las fibras, los axones de estas células que están presentes en la capa de manto. Se generan sus fibras, se mielinizan y se forma la capa marginal, ¿ok? Que es lo que nosotros actualmente conocemos en el adulto como la sustancia blanca. Ahora, la placa de techo, tanto como la placa de piso que hemos dicho que sirve para decusación de fibras, pues la placa de techo tiene una función extra y es que también me va a servir para formar lo que yo voy a conocer como plexos coroideos. ¿Okay? Los plexos coroideos son simplemente estas células de la placa de techo, ¿sí? Que después son rodeadas por estructuras, bueno, por el tejido que está adyacente, que es mesodermo, ¿no? Que después se llama mesénquima. Mesénquima básicamente, doctores, es mesodermo que se transforma en algo más. Entonces, el mesodermo o mesénquima que rodea a las células, si yo, por ejemplo, esto lo hago muy grande, voy a darme cuenta que existe la placa de techo, ¿ya? Estas células que están aquí, en la placa de techo, luego se ven rodeadas o están rodeadas por mesodermo. Este mesodermo que los rodea empieza después a transformarse en básicamente células eh, que van a formar los plexos coroideos. Los plexos coroideos simplemente son lugares donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo por un proceso de trasudado. Ya es diferente el exudado. Diferencian entre trasudado y exudado. ¿Ya? Este es trasudado. Simplemente como si se filtrara líquido, y acá tienen que ver mucho las fuerzas de Starling, las fuerzas de Starling básicamente, ¿no? Que ayudan a la filtración y la formación de lo que es justamente el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces de esa manera yo tengo formada mi macroestructura de la médula espinal, ¿ok? Con placas basales, ¿sí? Producto de la proliferación, y ahí entramos también al mundo de qué mecanismos embriológicos están involucrados en el desarrollo de ciertas estructuras embriológicas, que son preguntas muy clásicas de examen, ¿no? Entonces, aquí en este punto de la médula espinal encontramos el proceso de proliferación que da lugar justamente a la capa de manto y la capa marginal. ¿Ok? Vamos ahora a nivel microscópico o histológico. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, como hemos dicho, todo deriva de células neuroepiteliales y todo tu campo, toda tu población de neuronas justamente proviene de ese tipo de células, pero es una secuencia realmente. Las células neuroepiteliales en orden primero se van a diferenciar en lo que nosotros vamos a conocer como neuroblastos bipolares. Se diferencian en neuroblastos bipolares. Mira, ya hemos hablado de un proceso embriológico que es justamente la proliferación. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de otro proceso embriológico que es la diferenciación. Y esta manera de que se van a diferenciar tiene que ver con estimulación, con inducción, que es otro proceso embriológico. Hasta ahí llevan 3 procesos embriológicos que están presentes en la formación de la médula espinal. Entonces, primero se diferencian en neuroblastos bipolares. Estos neuroblastos bipolares se le llama bipolar porque es una célula neuroblasto, y eso se le llama célula precursora neuronal, que tiene 2 polos, ¿no? Primero, una especie de, como una dendrita que quieren hacer, y luego una especie de axón que también quieren hacer.
La teoría te dice que después este neuroblasto bipolar se transforma nuevamente en unipolar y luego vuelven ya a crecer definitivamente todas sus ramitas. Y terminamos teniendo pues un neuroblasto multipolar, donde ya tenemos la forma muy parecida a la del adulto, ¿no? Una neurona con dendritas y un solo axón. Esa es la primera población a la que da lugar justamente el neuroblasto o las células neuroepiteliales. La segunda población en la que da lugar las células neuroepiteliales son los glioblastos, donde yo voy a diferenciar un glioblasto tanto a nivel en astrocitos o en oligodendrocitos. ¿Ok? La diferencia de ambos es la ubicación. Los astrocitos están ubicados en la capa de manto, mientras que mis oligodendrocitos están ubicados en la capa marginal. Entonces, ya saben, astrocitos ubicados en sustancia gris, oligodendrocitos en sustancia blanca. La función es diferente. Los oligodendrocitos tienen la función de justamente agarrar y mielinizar, pues, ¿no? Todos los axones. Forman bailas de mielina. Los astrocitos tienen otra función, una función de soporte, una función metabólica. Tengo dos tipos, los fibrilares y los protoplasmáticos. Y lo último, cuando ya se terminó de diferenciar en neuroblasto multipolar, en oligodendrocitos o en astrocitos que forman parte de la glía, ahora sí, en tercer lugar, da lugar a lo que nosotros conocemos como células ependimarias. Las células ependimarias son esas células que están rodeando el canal central, que son las que vimos en esta parte de aquí. Estas células son células, ¿sí? Estas células son células ependimarias, ¿ok? Son células ependimarias. Muy bien. Esas células ependimarias, entonces, doctores, ¿ok? Son la tercera diferenciación a la que, o que son consecuencia de las células neuroepiteliales. Ahí yo ya tengo las tres poblaciones. Leonardo, pero existen también la microglia. ¿Quién la forma? No la forman las células neuroepiteliales, la forman las células del mesénquima. La microglia, que son básicamente los macrófagos del sistema nervioso central, la forman justamente las células del mesénquima, o sea, mesodermo, ¿ya? Mesénquima, no te olvides que es mesodermo, que se transforma en algo más. Muy bien. Entonces, ¿se transformaron así de la nada? Obviamente no. Necesitan un estímulo. El estímulo justamente es el Sonic Hedgehog, ¿ya? Ese es un factor de crecimiento, ¿ya? Un factor de diferenciación que tiene bastantes papeles, bastantes funciones dentro de lo que es el desarrollo tuyo, ¿no? Tú estás aquí ahorita pensando y entendiéndome, ¿por qué? Porque tus neuronas se formaron bonitas por el Sonic Hedgehog. Y esto va a controlar la proliferación, ¿sí? La supervivencia y el patrón y la diferenciación. Patrón celular básicamente me está hablando de diferenciación. Entonces, hasta aquí yo tengo tres mecanismos, ¿no? Inducción, proliferación y diferenciación, que están metidos en la formación de la médula espinal. Luego, cuando hablamos de un proceso de mielinización, ¿ya? Recuerden que mis fibras se mielinizan porque la mielinización me sirve y me ayuda a mejorar la transmisión del impulso eléctrico, ¿ok? Yo tengo, por ejemplo, una vaina de vamos a poner una fibra nerviosa, donde el impulso eléctrico pues debería ir de un lado a otro así, de esta manera, ¿ok? Pero con una vaina de mielina, cuando yo tengo una vaina de mielina, o que lo está rodeando a mis fibras, entonces el impulso eléctrico salta, pum, va aquí. ¿Por qué? Porque la vaina de mielina no transmite, entonces tiene que saltar de un lado a otro el impulso y va mucho más rápido. Que para eso me sirve la mielinización. Entonces la mielinización, embriológicamente, doctores, puede estar dada por dos tipos de células de Schwann y los oligodendrocitos. ¿La diferencia cuál es? Que las células de Schwann, ¿ya? Para empezar, no derivan de las células neuroepiteliales, derivan de células de la cresta neural, pero van a mielinizar el sistema nervioso periférico, mientras que los oligodendrocitos estimulan, o bueno, perdón, no estimulan, van a mielinizar el sistema nervioso central. El oligodendrocito es mucho más fornido, es capaz de mielinizar hasta 50 axones un solo oligodendrocito, mientras que la célula de Schwann no, es una célula de Schwann para un axón, ¿ok? Diferencia importante. ¿En qué semana vamos a observar el color blanquecino? En la semana 20. Por lo tanto, antes de la semana 20 no tenemos para nada, o no se puede diferenciar una sustancia blanca realmente. ¿Ok? Muy bien.
Tengan en cuenta que los productos de desecho de la mielina son los que normalmente impiden la regeneración axonal. ¿Ya? Por eso es importante saber eso, ya que cualquier daño que puede ocurrir a nivel de la vaina de mielina, ustedes se dan cuenta que las neuronas no, generalmente es difícil que se puedan regenerar. Se pueden algunas sí, pero difícilmente se pueden regenerar las neuronas. ¿Ya? Y esto es por justamente la vaina de mielina que las rodea, ¿no? Estos productos de desecho impiden que el axón se pueda regenerar, ¿no? Nos ayuda por un lado, pero es contraproducente por el otro, porque no puedo regenerar mis neuronas o mis axones debido justamente a esta sustancia que es la mielina que me ayuda a mejorar el impulso eléctrico. Entonces, eso es importante darlo en cuenta. Miren cómo va progresando entonces, ¿no? Yo tengo acá mi asta dorsal, ¿ya? Sensitiva netamente, y mi asta justamente motora. De aquí, esta asta motora, van a nacer fibras, ¿ya? Acá se está formando el ganglio sensitivo en la parte periférica, a través de lo cual, por ejemplo, desde la piel llegan fibras de neuronas, una neurona que está aquí justamente en el ganglio sensitivo, pasa entonces la fibra hacia dónde? Hacia lo que es la raíz, bueno, hacia lo que es la porción dorsal de la médula espinal, estas placas alares, ¿ok? Donde se van a ir formando las famosas láminas de Rexet, y ahí es donde van a hacer sinapsis diferentes tipos de neuronas. Ya luego, la porción motora nace justamente en el asta ventral, en el asta anterior, que es la porción motora, hacia diferentes lugares, ¿no? Generalmente músculos o donde se requiera. ¿Por qué entonces mi neurona que estaba en la parte de la placa alar es diferente y se transforma en una neurona sensitiva, mientras que la de la placa basal se transforma en una neurona motora? Y la cuestión, como les dije, es el estímulo al que están expuestos. Miren aquí en esta gráfica, muy bonita, donde ustedes ven el tubo neural, ¿ok? Formándose. Y aquí, esta porción, que vendría a ser la porción dorsal, está muy cercana a lo que nosotros conocemos como el ectodermo superficial. Está muy cercana al ectodermo superficial. Mientras que la porción anterior, que vendría a ser esta zona, está muy cercana a la notocorda. Entonces, desde ahí ya tienen dos factores o dos estructuras de inducción diferentes, ¿ok? Primero, por ejemplo, en el caso del ectodermo superficial, se produce, pues, la BMP4 y 7, que es la proteína morfogénica ósea, ya la placa de techo, bueno, el ectodermo superficial lo va a generar, y al generar el BMP4 y BMP7, va a determinar que la placa de techo se transforme en un segundo centro de señalización, ¿ok? Mientras que en la parte anterior, ¿ok? Lo que está pasando es que la notocorda es quien está empezando la estimulación a través del Sonic Headhot, y va así como en la parte superior o posterior. Se transforma la placa de techo en un segundo centro de señalización. Entonces, en la parte basal, quien se transforma en un segundo centro de señalización es la placa de piso. Desde ahí ya hay dos estímulos diferentes. Los neuroblastos o las células neuroepiteliales que están en esta zona se están exponiendo a diferentes estímulos con respecto a los que están en esta zona de aquí. ¿Ok? Son diferentes estímulos desde ese momento. Por ende, yo esperaré diferentes resultados. Miren cómo entonces ahora la placa de techo y la placa de piso son centros de señalización. Y como son estructuras diferentes, producen sustancias diferentes. En el caso de la placa de techo, las sustancias que va a producir son justamente proteína morfogénica ósea 5 y 7, la dorsalina y la activina, que son moléculas que van a inducir a que se produzca o que aparezca el PAX3 y PAX7. Entonces el PAX3 y el PAX7 lo que hacen es, ok, ustedes, células neuroepiteliales que están en esta zona, van a ser neuronas sensitivas. Mientras que por otro lado, lo que pasa en la parte ventral es que la placa de piso, ¿ya? Ahora produce sustancias diferentes. El NKX2.2, NKX6.1, el PAX6, que dice, ok, ustedes van a ser más bien neuronas motoras. Entonces, nuevamente, estimuladores diferentes, el resultado es diferente también. ¿Cómo se relaciona la médula espinal con la columna vertebral? Esto es algo bastante importante. Que primero, si bien es cierto, están al mismo nivel, ¿ok? Yo tengo, por ejemplo, un feto de 2 a 3 meses, ¿no? 2 a 3 meses, que realmente es un embrión,
no es un feto como tal, pero es en ese punto de edad. Entonces, tanto la médula espinal como lo que es la columna vertebral están al mismo nivel o casi al mismo nivel. ¿Ok? Entonces terminan casi a la par. Pero mientras más se va desarrollando el levito, más empieza a crecer la columna vertebral y no tanto la médula espinal. Pues ahí empieza a aparecer un punto de diferenciación bastante importante. De tal manera que en el recién nacido, la médula espinal termina pues a nivel entre, como ustedes ven, de L3. A nivel de L3 termina la médula espinal en el recién nacido. Ya en el adulto, este crecimiento es mucho más evidente, ¿no? El ser humano va creciendo más, se va generando una proyección importante de la columna vertebral, no tanto de la médula espinal, y finalmente en el adulto yo tengo que, pues la médula espinal termina entre L1 y L2. ¿Por qué me interesa saber estos datos? Bastante importante porque cuando yo necesito sacar una muestra del líquido cefalorraquídeo, que esperemos que nadie necesite sacar eso, en un contexto, por ejemplo, de una meningitis, pues necesitaré pinchar, ¿no? Para obtener el líquido cefalorraquídeo justamente de esta zona que viene a ser el espacio subaracnoideo. Entonces, para eso necesito saber dónde termina, pues, la médula espinal. Porque si yo lo pincho al paciente en esta zona, ¿no? Si lo pincho al paciente en esta zona, entonces, pues lo que voy a generar es, bueno, lo pincho por acá, lo que voy a generar es lesión de médula espinal y posiblemente una paresia o una parálisis de miembros inferiores. Entonces, ya conociendo dónde termina la médula espinal, tanto en el adulto como en el recién nacido, por ejemplo, ya sé que tengo que pinchar o sacar mi muestra por debajo del nivel donde teóricamente termina la médula espinal. Y ustedes van a ver que hay trastornos, alteraciones embriológicas, ¿no? Las famosas malformaciones congénitas, ¿ya? Que básicamente es lo que ustedes aprenden que se forma de manera normal, ahora llevarlo a lo patológico, ¿no? Hemos dicho, oye, mira, debería pasar esto de que la médula crezca de manera diferencial, por ejemplo, con respecto a la columna vertebral. Entonces, ¿qué pasaría si eso no sucede? Ah, eso podría no suceder, por ejemplo, en un contexto de una espina bífida, ¿no? De diferentes tipos de espina bífida. Y hay síndromes como la secuencia de Arnold-Chiari, que también tiene que ver justamente con este proceso, en que hay un enganche, se engancha la médula espinal y va generando más daño a medida que va creciendo el paciente. Con eso ya yo tengo literalmente la formación de la médula espinal totalmente completo, terminado en menos de 30 minutos. Si yo me quiero meter al mundo, lo que son las malformaciones congénitas, puedo hablar básicamente de dos que son las más importantes, las más comunes que se relacionan a médula espinal. Por ejemplo, el seno dérmico, ¿ya? Es diferente hablar de seno dérmico a hablar de espina bífida, por si acaso. Cuando yo hablo de seno dérmico, básicamente el seno dérmico es un conducto simplemente que va a conectar dos áreas, como ustedes ven aquí. Miren, esto es un seno dérmico, ¿ok? Ese es un seno dérmico. Ese seno dérmico lo que está haciendo ahí es conectar básicamente el espacio exterior, ¿ya? Con el espacio subaracnoideo. Bastante peligroso, porque si bien es cierto, se ve como un simple puntito así, que a veces es un poquito más notorio que otras ocasiones, pues lo que ocurre es que es una vía de entrada para cualquier microorganismo. Recuerden que nosotros tenemos una flora, una microbiota que está aquí presente en la piel y que puede ingresar a través de ese orificio y generar un proceso de meningitis. Entonces, seno dérmico simplemente es eso, es un conducto fino que une piel con canal raquídeo. ¿Ok? Miren cómo es de pequeño, de 1 a 2 milímetros, ya no es tan grande generalmente. ¿Por qué se produce? Pues porque básicamente aquí hubo un error, ¿ya? ¿Qué fue lo que falló? El ectodermo superficial no se separó de manera adecuada del neuroectodermo. Entonces, recuerden que cuando se forma el tubo neural no es otra cosa más que la invaginación de lo que posteriormente va a ser el ectodermo superficial, ¿no? Viene así, se generan las crestas y se empieza a meter y luego se va cerrando el tubo neural. Y luego, lo que antes era un solo tejido, pues se separó, se quedó el tubo neural aquí adentro, ¿no? Pasa a llamarse neuroectodermo, pero proviene básicamente del ectodermo superficial, y luego ya simplemente se cierra y se queda el ectodermo superficial. Entonces están conectados embriológicamente, solo que tienen que separarse después de manera normal.
Cuando eso no ocurre, esa separación no ocurre, ¿no? Y se quedan unidos el neuroectodermo con el ectodermo superficial, entonces ese punto de conexión es lo que nosotros conocemos como seno dérmico, ¿ya? Y se conecta todo, pues puede estar ahí conectada a las meninges, porque ese es ese tejido que no se ha separado, ¿ya? De tanto el ectodermo superficial, neuroectodermo y meninges, que generalmente tienen un origen que más que todo es mesodérmico, ¿ok? Muy bien. Ahora, el hoyuelo que estamos viendo acá tiene que ver con dónde se cierra el neuroporo caudal. No se olviden, ya de esa parte también importante, es pregunta básica de examen de embriología, ¿no? ¿Cuándo se cierra el neuroporo caudal? ¿Cuándo se cierra el neuroporo rostral? O anterior, el neuroporo también posterior. Recuerden que se cierra primero el neuroporo anterior, ¿ya? La formación del embrión generalmente es de cefálico caudal, ¿ya? De cefálico caudal. Entonces el neuroporo anterior, por ejemplo, se cierra generalmente en el día 25. El neuroporo posterior se cierra mucho después en el día 27 y eso lo podemos ver justamente en esta diapositiva, ¿no? Día 25 el neuroporo craneal anterior y el día 27 el neuroporo caudal, ¿ok? Se cierra primero. Entonces, cuando no se cierra esto, pues muchas veces es por ese tema, ¿no? De que no se han separado de manera adecuada las capas y tenemos pues la presencia de un seno dérmico, como ustedes pueden ver ahí. Muy bien. El seno dérmico realmente se ve de esta manera, ¿no? Yo tengo justamente aquí, miren, la médula espinal, ¿ya? Tengo aquí la médula espinal, acá está mi aracnoides, mi dura madre, y como no se han separado, no se han cerrado esos dos arcos de la vértebra, tienen que fusionarse para que se cierre la vértebra. Aquí no pudieron. Entonces se queda este canal que está conectando todo este espacio, pues subaracnoideo básicamente, con el exterior, ¿no? Muy bien. Y lo otro es espina bífida. Cuando yo hablo de espina bífida estoy hablando de un contexto totalmente diferente. La espina bífida es, si tengan en cuenta el nombre, ¿ya? En medicina es muchos nombres realmente. Si no lo saben, si no se lo memorizan, pues sáquenlo por el nombre, por lógica. Espina, ya viene justamente de esta parte, la espina posterior de las vértebras, pero bífida es porque está doble. Ya no se unió, sino que hay dos espinas. Entonces, a eso se refiere espina bífida. Y la espina bífida puede ser de dos tipos. Yo tengo, por un lado, a la espina bífida oculta y a la espina bífida, como tal presente, la quística. La oculta como la quística, ambos me dan sintomatología. La diferencia es que una es más evidente que otra a nivel pues, visual, simplemente. Pero ambos me van a dar sintomatología, ¿no? En el caso de la oculta, por ejemplo, o también llamada protegida, tengan en cuenta que aquí es básicamente falta de fusión de los arcos neuronales. Ya no se fusionan estos arcos neuronales, entonces no se cierra el arco posterior de la vértebra y queda expuesto. ¿Qué pasa? Que la espina bífida generalmente va a estar presente pues, en los niveles lumbares inferiores con los sacros, generalmente ahí es donde se evidencia, y se evidencia muchas veces por la hipertricosis, ¿no? Hay crecimiento de pelo básicamente ahí. ¿Y por qué? Lo que pasa es que cuando normalmente estos arcos sí se fusionan, cuando sí se fusionan, estos arcos de aquí, entonces eso, tengan en cuenta que aquí en la médula, que se sigue formando, hay factores de crecimiento, pero por este arco que ya está fusionado, estos factores no afectan a la piel. Sin embargo, cuando no se fusionan y se quedan separados, porque simplemente no se cerró bien el tubo neural, pues básicamente lo que va a pasar es que estos factores de crecimiento ahora sí van a afectar a la parte de la piel, ¿no? Porque ya no hay nada que lo separe y empieza a crecer básicamente vello. Y eso es el problema de la hipertricosis en el paciente con espina bífida oculta, ¿ya? ¿Cuándo se hace evidente ese trastorno neurológico y trastorno de la marcha principalmente? Te van a ver, los pacientes llegan de esa manera, son pacientes que nacieron bien, aparentemente bien, y ahora ocurre mucho menos eso realmente por el examen físico de recién nacido, pero lo que pasa es que son pacientes que a medida que van creciendo, va alterándose la función motora de miembros inferiores, porque se traccionan las raíces nerviosas que inervan a los miembros inferiores. Ahora, respecto a lo que es la espina bífida quística, ¿ya? La espina bífida quística es diferente. Yo tengo dos tipos, meningocele y mielomeningocele.
El meningocele, doctores, su mismo nombre lo dice. Cele, recuerden, en embriología cele es espacio lleno de líquido. Ya es un espacio de líquido. Espacio de líquido. Por eso es que ustedes escuchan términos como, o leyeron términos como blastocele, ¿ya? Cuando se forma el blastocisto, tiene un blastocele, que es justamente una lagunita de líquido. Y la otra parte es meningo, pues que es la parte que va a estar afectada, que está protruyendo, básicamente. Entonces, meningocele es que protruye un espacio lleno de líquido, pero que contiene meninges. Mientras que lo más peligroso sería un mielomeningocele, que protruye no solamente un espacio lleno de líquido, sino también meninges y también la médula espinal está afuera. Entonces, de igual manera, puede ser lumbosacro o cervical, ¿ya? Principalmente lumbosacro. En ambos casos, miren esta diferencia. Yo tengo aquí la dura madre, ya ese es un meningocele, que tengo la dura madre y un espacio subaracnoideo que tiene líquido cefalorraquídeo. No veo médula ahí, la médula sigue estando dentro del paciente, ¿no? Y aquí en el espacio, en este quiste, no está incluida la médula espinal, solo tengo meninges y líquido cefalorraquídeo. Pero hay veces en que la médula espinal sale, ¿no? Como se ve aquí. Y eso es mucho más peligroso, porque imagínense la atracción de fibras nerviosas que va a ocurrir en este paciente, ¿no? Entonces aquí yo tengo dura madre, tengo médula espinal y el espacio subaracnoideo con líquido cefalorraquídeo. Una versión un poquito más feita de lo que es la espina bífida, ¿no? En este caso llamada mielomeningocele. ¿Cuál se asocia a mieloencefalia? Justamente el mielomeningocele. Muy bien. Entonces estos pacientes van a tener mucha más sintomatología, pues. Este paciente, imagínate cómo están sus raíces nerviosas así, van a tener pérdida de la sensibilidad y pérdida motriz a nivel de miembros inferiores porque están todas las fibras ahí, una mezcolanza feísima, ¿no? Entonces cuando yo veo una espina bífida oculta, perdón, una espina bífida quística, debo sospechar, no debo pensar inmediatamente qué es eso, ¿eh? Porque puede ser un lipoma, por ejemplo, puede ser un hipofibroma, puede ser un tumor dermoide o un amartoma. Son diagnósticos diferenciales de la espina bífida. Lo otro más feito, y digamos que es la peor versión de una espina bífida, es justamente la mielosquisis. La mielosquisis, doctores, es porque no se fusionan los pliegues neurales. Esto ya es diferente, ¿ya? No es una cuestión de que tengan en cuenta que espina bífida es básicamente que se formó el tubo neural y al formarse el tubo neural, pues simplemente no se terminaron de separar o no se cerró un neuroporo, pero el tubo neural está formado, ¿no? Y por ende se va a formar la médula espinal. Pero justo el neuroporo caudal, el más frecuente, no se cerró. Pero aquí en la mielosquisis es que justamente en ese proceso en el que deberían unirse ambos pliegues neurales para dar lugar al tubo, no se unieron los pliegues neurales, no se formó nunca un tubo neural. Entonces, como no se forma nunca un tubo neural, mira cómo queda expuesto, pues. La médula espinal nunca se fusionó, nunca se formó como tubo y quedó totalmente expuesta en esta zona, ¿no? Entonces, es la presentación mucho más grave de una espina bífida, ¿ya? Acá esto generalmente es incompatible con la vida, ¿ya? Y si nace, pues es un paciente que va a tener una parálisis permanente de miembros inferiores. Entonces, ¿por qué se genera, no? ¿Por qué se genera la espina bífida? La bibliografía te menciona, ¿no? Son varias causas. La hipertermia, por un lado. Tengan en cuenta que todos los procesos, todas las malformaciones congénitas que se producen, tienen que ver con alteraciones del desarrollo que se generaron en el primer trimestre del embarazo. En el primer trimestre del embarazo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es el periodo embriológico, ¿no? Después ya viene el periodo fetal, que es un proceso de crecimiento, pero en los 3 primeros meses se forman los órganos. Entonces, cuando yo altero algo, ya sea una infección o en este caso el aumento de temperatura, el aumento de consumo de vitamina A, no se consume ácido fólico muy frecuente en Perú, por ejemplo, o fármacos que tienen que ver con alteración de la formación del tubo neural, como ácido valproico, como carbamazepina, como metrotexate, timetoprim, sulfamethoxazol, que por ejemplo antes se utilizaba bastante para la ITU, y ahorita te dicen, no utilices trimetoprim, sulfamethoxazol ni en el primer trimestre ni en el tercero, solamente en el segundo, entonces ya mejor ni lo utilizo. Entonces, pero estos fármacos o cualquiera de estas exposiciones o noxas, daños que se generan en el primer trimestre del embarazo, es donde un órgano se está formando, no está creciendo, se está formando recién. Es ahí donde pues va a generar mucha mayor consecuencia, no se forma bien. Mientras que ustedes van a ver que si la alteración ocurre, por ejemplo, en el periodo fetal,
Básicamente lo que pasa es que el órgano ya se formó, pero no va a crecer tanto. Entonces, son aspectos diferentes, ¿ya? ¿Cómo lo puede diagnosticar una espina bífida, por ejemplo? Alfa-fetoproteína elevada, ¿no? Tanto en suero materno y líquido amniótico. O con un ultrasonido también se puede detectar en el caso de que sea quística o en el caso de que sea oculta. Tratamiento aquí entra la famosa medicina fetal, ¿no? Una cirugía en útero a las 22 semanas, justamente para abordar este tema del cierre adecuado del tubo neural. Entonces, de esa manera, yo trato a los pacientes. Importantísimo ahí la rama de medicina fetal en la prevención del desarrollo de este tipo de patologías. ¿Qué doctores? Entonces, muy bien, espero que haya sido de su agrado esta clase, espero que haya quedado claro. Vamos a ir mejorando poco a poco. Y si tienen alguna pregunta, duda respecto al tema, pueden tranquilamente consultar a través de los comentarios. Ya nos estaremos viendo nosotros en otra oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao.